Bien, hoy vamos a ver un tema que cuando estábamos presencial lo hacíamos onda laboratorio, mezclábamos un poquito todo, así que dada la virtualidad vamos a ver un video sobre el tema. Y le subí al grupo de Facebook y a la página una serie de preguntas y el material de lectura para la próxima clase del 7 de octubre, que es grasas y aceites. La idea es que lean el material y respondan, son preguntas muy fáciles, muy puntuales, pero digamos que esas preguntas puntuales son lo que a mí me parece crucial, son 9 preguntas relevantes de saber del tema de grasas y aceites. Con lo cual les propongo que las hagan y en la clase, en lugar de estar yo hablando así sola como suelo estar hablar, ya que somos tan poco, hacemos una charla en general en función de las respuestas y vamos comentando. Y el 21 de octubre, que he decidido que va a ser la última clase teórica, voy a dar los temas más importantes de frutas y verduras, algo sobre hidratos de carbono y la clasificación de las salsas madres y sus derivados. Voy a poner todo. Tengo el inconveniente de que no tengo, son los únicos que me han quedado sin, en formato escaneado, digamos, sin en formato electrónico, los tengo en formato papel, porque además el apunte de frutas y verduras es bastante grande. Voy a intentar buscar un sistema de escaneo, porque en realidad me quedó porque se murió mi escáner, y ahí lo llegué. Así que voy a intentar hacerlo con fotos si lo logro, y si no, como estamos yendo al instituto, dejaría en manos de Dani el formato papel, entonces ustedes lo pueden dejar en una fotocopiadora o hacer fotocopias del apunte. Voy a intentar lograr el formato electrónico, pero ya les digo, es tanto escanearlos a través de foto y pasarlo a PDF, no queda bien, la verdad que no queda bien. Pero bueno, lo voy a intentar. Así que estaríamos terminando para el 21 de octubre con materias primas. Con buenas prácticas vamos a terminar antes y les daré el parcial integrador, así lo van haciendo, y llegamos ya a noviembre, los primeros días de noviembre, más o menos sabiendo si bueno, hay que recuperar algo o no. Es un poco la idea. Andaban comentando que para los finales tendríamos la posibilidad de hacerlos presenciales. Así que, bueno, yo por ahí lo que haga durante noviembre es poner, ahora como horario de consulta, conectarme a las 7 de la tarde como hago ahora. Si ustedes tienen alguna duda, se conectan a este ID y bueno, me evacúan las dudas que tengan y si no, no hay problema. Así que es un poco, sería la idea de cómo seguir. Bueno, vamos a compartir pantalla, a ver si lo logro. Bien, ¿están viendo el Power? Chiquitito, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Bien, ¿ahí lo ven en grande? Sí, sí. Vale, Sí. bien. Esta clase tiene un poco de físico y de química, ¿no? Pero es bastante interesante para saber cómo manejarnos, ¿no? Vamos a hablar un poco de espumas, vamos a hablar de qué es una emulsión, un poco de geles, y después ya les digo, tengo unos videos como para verlos. Si tenemos que definir qué es una espuma, es una dispersión de burbujas de gas en un líquido o en algo sólido. La fase dispersa, lo que yo voy a dispersar es el gas, y lo que lo contiene puede ser líquido o sólido. En las emulsiones, generalmente las dos fases son líquidas. El proceso es incorporar gas a una solución. En el caso, volviendo a espumas, estas dispersiones de aire, de burbujitas de aire,
Pueden ser líquidas cuando se hacen una cerveza, en un café con leche, que vamos a ver que tiene una función, esto de la espuma de la cerveza, o de la leche que hace espuma sobre el café. En el caso de una consistencia semisólida, estamos hablando de merengues, que es donde más vamos a hacer un poquito de hincapié, ya que es como una preparación culinaria extremadamente versátil y que se utiliza ampliamente tanto en repostería como en preparaciones saladas. Y en las sólidas es el bizcochuelo. Uno lo que busca al poner una levadura o un polvo para hornear es justamente generar aire, dióxido de carbono, que en el caso del bizcochuelo va a ser retenido en esa masa y es lo que va a dar esa idea de algo liviano, de algo aireado y no compacto y pesado. Lo que uno hace meramente cuando batimos, por ejemplo, huevo, claras de huevo, es desnaturalizar las proteínas, palabra que ya les tiene que recontrasonar, ¿se acuerdan? Igual les vamos a volver a ver, les puse una fotito para recordar, pero era perder esa estructura cuaternaria, terciaria y secundaria y convertirla en esa estructura primaria. Al desnaturalizarla, las proteínas se orientan de una manera tal que ese grupo que le gusta el agua, que es hidrofílico, se va a poner del lado de la fase líquida, y el que es hidrofóbico, odia el agua, va a ir al centro de la burbuja. Es decir, la proteína va a ser como un puente, haciendo que esas burbujitas se queden retenidas en una gran película de líquido y se quede estable, ¿no? Vamos a ver que a veces esto no ocurre y es cuando dice, se caen, no tomó, no subió el merengue, bien. ¿Qué es lo que buscamos, no? Cuando batimos, a través de la energía que nosotros damos a ese batido, incorporamos el aire y rompemos entonces las proteínas. Todos sabemos que hoy con las batidoras eléctricas, montar unas claras a punto de nieve es pan comido. Pero cuando había que hacerlo a mano, pues había que estar mucho tiempo y constantemente para que esto se lograse. Justamente porque nosotros tenemos que darle energía a ese sistema para poder romper las proteínas. Acá está de vuelta la aclaración de la estructura primaria, la secundaria que se iba haciendo como bucles, la terciaria que se enrollaba toda, y la cuaternaria que eran varias proteínas terciarias, todas hechas un ovillo. Al batir rompemos esto, rompemos esto, rompemos esto, y nos queda esta estructura que va a ser lo siguiente. Tiene esta proteína una cabecita hidrofílica, la azul, que le gusta el agua, y la colita hidrofóbica que la odia. Entonces, la forma en que se va a ubicar esta es la burbuja de aire, entonces ustedes ven que hacen como si fuesen los rayos de una bicicleta. Van haciendo cabecitas que aman el agua, colitas que odian el agua. Y hacen esto. Un puente, entonces todas estas burbujitas de gas quedan de igual tamaño y retenidas en esta consistente masa semisólida. ¿Van entendiendo algo? Bastante bien vengo yo. Bien, bien. O sea, imagínense cuando baten, esto es lo que que vamos haciendo al poner energía y aire en una preparación de huevo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que buscamos? Bien. Poner aire, que es barato. Como dice ahí, aunque se vende caro, el aire es barato. Cuando batimos no estamos más que incorporando algo que está en el ambiente. No tiene calorías, no hay que rotularlo en el ámbito gastronómico, esto es muy importante, ¿no? En la industria gastronómica. Aumenta el volumen de una preparación y hace que sea menos denso, cambia la textura, lo hace realmente un mousse, es mucho más suave, más ligero,
que por ahí un postre o una crema de chocolate modifica y favorece la digestibilidad, posibilita que los alimentos se impregnen con jugos, con salsas, con recubrimientos, y nos da una oportunidad de introducir aromas, porque en esas burbujas quedan sabores. Entonces, cuando uno come una mousse, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una mousse de pomelo que hicieron para un concurso unos colegas de ustedes, la probabas y realmente sentías el pomelo cuando las burbujitas de esa mousse explotaban en el paladar, era increíble. Entonces uno busca esa magia en una preparación aireada. Pero básicamente creo que lo más importante es bajar la densidad, ¿no? Hacer algo más liviano es el secreto de utilizar o merengues o mousse o soufflés. Lo hace más cremoso, es más esponjoso, retiene estas sustancias que les digo, sápidas de sabor, y acá está el secreto de por qué conviene tomar la cerveza con un poco de espuma, porque la espuma también tiene la habilidad de interferir en el intercambio de calor. Entonces, esa capa de espuma en esa cerveza hace que la cerveza que está en el vaso, que está bien fría, no tome contacto con el aire exterior y se conserve entonces más fría la cerveza. Y lo mismo cuando tomamos un café con leche, esa espuma de la leche tiene la misma función, pero para sostener el calor, ¿no? Hace que no se enfríe tan rápidamente. Como todo, está en gustos. Hay gente que quiere con o sin espuma, tanto la leche como la cerveza, pero en realidad el que sabe tomar bien pone un poco de espuma porque esta es la función. Bien. En el caso de las claras de huevo, hay algunos detalles a tener en cuenta. Ya vimos, cuando vimos huevo, que la estructura química de la clara es proteína pura. Todas las proteínas del huevo están en la clara. Esto hace que químicamente sea capaz de formar espumas tan estables. Por eso las utilizamos como la base de todos los merengues que ustedes sabrán mejor que yo y que en el apunte igual están explicados, pero lo dejo para los chefs, que el merengue suizo, el italiano, el francés y todos los merengues que hay. Esta es la capacidad que tiene la clara de huevo. Hace espumas muy estables, pero hay algunos trucos para hacerlas más estables. Esto lo que sigue es la explicación que acabamos de ver, el procedimiento mecánico de batido, incorpora el aire, y yo lo que busco es, cuando estábamos presenciales, yo llevaba mi microscopio y veíamos cómo se veía al microscopio esa clara, ese merengue, y se ve como todas pelotitas de aire, parejitas, en una película de clara, digamos, de agua, que es lo que no forma espuma, muy pareja, con unas celdillas casi perfectas, parecidas como un panal de abejas. Esto es lo que yo quiero lograr, ¿no? Y que esa cantidad de líquido que queda entre burbujita y burbujita sea lo más pequeño posible. A medida que yo desnaturalizo esa proteína de huevo, vemos que de algo casi transparente se convierte en una espuma dura, muy blanca, y que forma picos. Uno dice, el merengue ya está cuando levantamos el batidor, damos vuelta el recipiente y no cae el merengue, ¿no? Yo no soy de acuerdo, no estoy en dar vuelta al recipiente porque puede que no esté listo, pero bueno, lo típico es que uno levanta y vemos que los picos quedó en el batidor con la forma, entonces consideramos que ya está listo. Que perdí la flecha. Bien. Ahora, vamos con algunos detalles a tener en cuenta. El primero es el tiempo. Acá, más no es mejor. Así como nos pasa con la crema,
que pasado determinado tiempo invertimos la fase, que ahora lo vamos a ver porque en realidad la crema es una emulsión, invertimos la fase y no, en vez de hacer una emulsión de grasa en agua, hacemos agua en grasa y la convertimos en manteca, en la clara de huevo ocurre lo mismo. Hay un momento en que si nos pasamos del tiempo de batido, y ustedes por ahí lo han experimentado, y si no, qué suerte, se convierte en una espuma seca, como que se compacta, y cuando la queremos meter o incorporar a la preparación a la que le queremos dar el aire, no hay forma. Queda como que se desgranula, como si fueran granos de arroz, y no hay forma de incorporarla a esa preparación. Eso es porque nos pasamos de batido. Entonces, hay un tiempo máximo que no nos tenemos que pasar. Va a depender mucho de la cantidad de claras que esté haciendo, de la temperatura, de la batidora. Es decir, uno tiene que conocerlo por cancha ese tiempo, más que porque como en los huevos duros uno dice 12 minutos de cocción y ya están. Acá depende de muchos factores. En este caso, el apunte nos dice, yo la verdad que no lo he probado porque no tengo, pero por ahí ustedes lo pueden probar, que las batidoras manuales son menos efectivas que las eléctricas, eso sí, pero que las gemelas, esas que tienen dos, ustedes las conocen mejor, producen menos volumen que las de un solo aro. Ya les digo, yo no tengo de un solo aro, no tengo esas hermosas batidoras de tipo industrial, tendría que probarlo. La mía es una común, así que no puedo, pero si ustedes lo tienen pueden comparar. Y obviamente las cuchillas mezcladoras cortan y no sirven para incorporar aire, ¿no? Tienen que ser las que nos permiten airear la preparación. Entonces, la temperatura. Lo ideal es hacerlo a 21 grados, ¿no? Esto que hablamos de temperatura ambiente. Siempre que aparezca la palabra temperatura ambiente, recuerden que es 20 grados. Pero ¿qué ocurre? A 7 grados, que es cuando sacamos los huevos de la heladera, es cuando mejor podemos separar las claras de las yemas. Entonces, ¿qué conviene hacer? Separar las claras de las yemas a 7 grados y luego esperar que eleve un poco esa temperatura y empezar a batir. Si bien es cierto que en la medida que empezamos con el batido, la energía que le estamos poniendo a la preparación hace que se eleve la temperatura, pero si estamos en un día muy frío o vienen de la heladera muy fríos, conviene templarlos un poco a temperatura cerca de la hornalla, una cosa así. Si tenemos el horno, tampoco no mucho, porque a 30 grados la espuma da mayor volumen, pero es menos estable. Así que ojo, como verán, no tenemos mucho margen. Lo ideal es 20 grados. Entonces, vimos que acá el tiempo, hay un tiempo adecuado, con respecto a la temperatura, el ideal es 20 grados, y todos sabemos que la grasa interfiere en la formación de esa espuma, porque como les dije que la proteína tiene que hacer un puente entre el aire y el líquido, la grasa interfiere en ese puente. Al no haber la posibilidad de unión entre el aire y el líquido, no se forma la espuma. Por eso es muy importante que no solamente no haya nada de yema, sino que esté muy bien y muy limpios los recipientes y las cuchillas. A mí me parece, y es un consejo que siempre doy, de que los recipientes, si pueden ser de metal, es mejor porque permiten y facilitan mucho más rápido y mejor la limpieza. Los de plástico tienden a ir rayándose y por ahí quedan partículas de grasa y hace que el volumen no sea el adecuado. Esto es un consejo mío. Las batidoras, ustedes vieron que en general vienen con un bols de metal, justamente para eso, porque es de mucho más fácil limpieza y no se raya ni se lastima. Con respecto a la sal lo que permite es dar sabor y da también
obviamente es un sutil, un pedazo, una pizca de sal, pero tiende a bajar la estabilidad de esa espuma. Porque también, justamente, como todo es una cuestión química, va a unirse, como dice ahí, con el agua y nos va a interferir en ese puente proteico que estabiliza esa espuma. Entonces, al ser poco estable, por ahí si lo que vamos a hacer es utilizarla para una preparación, no nos importa tanto, pero si lo que queremos es un merengue, no nos conviene, ¿está bien? Sí es importante o es útil cuando agregamos huevo entero, porque al disminuir un poco la atracción y actuar como enlace químico, permite una mejor mezcla cuando hacemos un huevo entero con la yema. Pero digamos que no es que realmente conviene más la sal como resaltador del sabor, agregarla justo con los productos secos de la preparación y no a la clara batida. Con respecto a los ácidos, después tengo un video que lo muestra, pero van a ver que pone muchísimo jugo de limón, con lo cual en realidad no montan estas claras, quedan bajas, pero en realidad está bueno la adición de jugo de limón o de ácido tartárico o cremor tártaro, porque lo que hace es bajar el pH, y a un pH 7, o sea, el pH de la clara, lo vimos cuando vimos huevo, es de 9, pero si lo bajamos a 7, realmente también permite que sean mucho más estables y que se forme más espuma, digamos, se haga más volumen. Lo que pasa es que deberíamos tener un pHímetro para ir midiendo si 9, si a veces las preparaciones ya nos dicen la cantidad según los huevos, ¿no? Porque esto no es lo mismo hacer 2 claras que, no sé, 8 claras para hacer, no sé, un mousse. Entonces, es interesante la adición de algún ácido para bajar este pH, y por otro lado también le da un color muchísimo más blanco, ¿no? Mucho más resaltado, porque transforma el pigmento que daba ese color amarillo verdoso a incolor, así que también está bueno. Y es preferible agregarlo durante la primera fase del batido, pero van a ver que en el video que les voy a mostrar, para mí le agregan una cantidad, entonces claro, no montan y no funciona. El azúcar. Con respecto al azúcar, si bien tiene un pro y un contra el agregado de azúcar. Aumenta el tiempo de batido, ¿no? Como estamos agregando un hidrato de carbono que también va a interferir en esta unión, hace que tengamos que estar más tiempo con la batidora. Pero por otro lado, es mucho más estable la espuma que formó, y como dice ahí, en realidad lo transformamos en un merengue, ¿no? Se nos hace muchísimo más elástico y mucho más fácil de trabajar. Entonces, lo que conviene hacer con el agregado, para agregar azúcar, es no agregarla al principio del batido, porque justamente nos aumenta el tiempo, tampoco al final, porque no se disolvería, sino como a la mitad del batido, o sea, cuando comenzamos y empiezan a ponerse blancas, todavía líquidas, pero blancas esas claras, ahí conviene entonces agregar el azúcar. Bueno, con respecto a espuma de yema de huevo, todos sabemos que cuando batimos las yemas con batidoras eléctricas, se hacen, realmente aumenta muchísimo de volumen, se hacen mucho más cremosas, pero tienen la particularidad de que no son tan estables como la clara y bajan rápidamente, porque obviamente el nivel de grasa que tiene hace que no sea una espuma tan estable. Entonces, no la tenemos que usar inmediatamente en la preparación. Estos son los 4 estados que después les mando un apunte para que lo vean bien, porque se ven al microscopio. Pasa que yo al ponerlo acá se pixelaba demasiado la foto,
así que les puse unas páginas de donde pueden ir a leerlo, que hay como, lo llaman los 4 estados por los que pasa la clara, la espuma, digamos, la clara de huevo en el batido. El primero es esta clara cruda, que es cuando empiezo a batir, que se llenan de burbujas, pero todavía la mayor parte de esa clara está líquida. Si continuamos batiendo, entonces empieza a formar una espuma de grandes burbujas, que si yo dejo de batir en ese momento, digamos que esas burbujas se van rompiendo, como el detergente que se van rompiendo, y se colapsa toda la espuma. La espuma cremosa, que es a donde yo quiero llegar, que si continúa el batido, entonces se va incorporando aire tras aire, se van rompiendo las proteínas, y entonces esas burbujitas se hacen cada vez más finitas, más uniformes, la capita de líquido es cada vez más pareja, y entonces le doy esa estabilidad. Realmente esa idea de merengue, que sabemos que, como les decía, levantamos el batidor y el pico se mantiene. Pero si continuamos batiendo, pasamos a esta espuma seca, en donde lo que hago es que, digamos, se unen proteínas con proteína y dejan de tener esta función de puente entre estas dos superficies y obviamente pierde flexibilidad, se hace seca y es lo que les digo. No sé si les habrá pasado, pero que la intentan mezclar y no hay manera, queda como en bolitas el merengue y uno dice, ¿por qué no se mezcla esto? Bueno, esto es lo que ocurre cuando nos pasamos en tiempo. ¿Alguna vez les ha pasado esto? No, por suerte no, profe. Qué suerte. No, a mí no. Bien. Igual pueden probar, si tienen un huevo ahí dando vuelta, pruébenlo y fíjense y van a ver que no es que miento, ocurre. A mí me ha pasado, sobre todo en mis primeros comienzos con la cuestión de repostería, que no tenía ni idea de la química y la física de la repostería, y me ha ocurrido. Pero bueno, se ve que ustedes ya lo tienen en la sangre, no como yo que lo hacía de vicio nomás para comer. Yo tengo en la sangre comer, no cocinar, pero bueno. Bien. Emulsiones. Las emulsiones, y acá volvemos con un poquito de química, son la mezcla de dos cosas que en su vida se mezclarían. Es decir, algo acuoso y algo graso. Eso es una emulsión, que no hay forma, no se mezclan. El ejemplo es, por ejemplo, crema, mayonesa, en ese caso es aceite y agua, o al revés, agua en aceite, la manteca. Para lograr que se mezclen, el aporte energético tiene que ser muy grande. Es decir, yo tengo que batir mucho para lograr romper y estabilizar esas partes, el agua o el aceite, y que sea estable, porque si no tienden a volver a su estado original. Esto lo sabemos cuando mezclamos vinagre y aceite para hacer un condimento, y que tenemos que batir mucho porque si no, no hay manera y va a quedar inevitablemente separado. Esto es una manera gráfica para que lo vean. El aceite está marcado en negro, el agua está marcado en blanco. Siempre si mezclamos agua y aceite por una cuestión de densidad, la grasa tiende a flotar. En una etapa intermedia, cuando los mezclamos, y en una emulsión de aceite y agua, sería esto. Las gotitas son de aceite y la superficie que lo contiene sería el agua, o a la inversa, agua rodeada en grasa, ¿no? Estas son las dos cosas en las que nos podemos encontrar la emulsión. Las proteínas tienen la misma función. Yo al agregar el batido lo que hago es romperlas para que hagan de puentes y me permita unir estas dos sustancias que de ninguna manera lo harían en estado natural. Esta es una emulsión estable, este gráfico es lo que yo busco, burbujas o de grasa o de agua lo más parejas posibles, distribuidas uniformemente,
Pero lo que tiende a ocurrir con estas emulsiones son este tipo de situaciones, que es lo que se conoce como cremado, que es que la grasa suba y me quede arriba, o al revés, el agua sedimente y quede abajo, se unan burbujas quedando como, en vez de así dispersas, como grandes aglomerados, o que coalescan, que varias burbujas se mezclen, se rompan y queden separadas pero grandes, no así todas chiquititas. Para mejorar y que no ocurran estas cuestiones, se suele agregar a las emulsiones de manera industrial emulsionantes. Esta es su función. Hay un video que les voy a mostrar, no me acuerdo si se lo puse para ver o lo veo, ahora lo vemos, pero que habla de justamente los distintos emulsionantes que podemos conseguir, que no son más que estabilizantes y que ustedes verán que en los productos comerciales, en una mayonesa van a ver que dice estabilizantes y emulsionantes para buscar esto, porque si no, con el tiempo, siempre una emulsión tiende a separarse. Bueno, esto es lo mismo que les acabo de explicar, pero escrito, ¿no? Yo ya se los expliqué. Lo que busco son gotas uniformes distribuidas en toda la emulsión. En el cremado, por estas diferencias de densidad, se van a ir a la superficie, o en el caso del agua va a ir a la base del recipiente, y la coalescencia cuando se unan y se forman una gota mayor. Con respecto a los geles, que es breve, porque ya lo vimos con el colágeno en carnes, una función de poner un gel o de una gelatina que yo use en una preparación es que atrape agua. La idea de un gel es, imagínense, una esponja, ¿no? Es una estructura rígida que tiene agujeros donde se retiene agua en esos agujeros. Entonces, me da consistencia a la preparación, pero no es que es una consistencia seca, sino que cuando yo muerdo y está bien utilizada esa gelatina, me queda como una mezcla de mousse, pero con consistencia más sólida, ¿no? Esto es lo que uno busca cuando trabajamos con gelatinas en las preparaciones. Es muy importante, bueno, lo vimos cuando vimos carne, hay varias gelatinas. Si nos da el tiempo, les puse un video es medio denso la mujer hablando, pero explica muy bien, pero básicamente salen a partir del colágeno, lo mismo que vimos en carne. Ese colágeno purificado es la gelatina que uno compra sin sabor o con sabores artificiales en los paquetitos, y también hay de pescado, de distintas fuentes. También hay gelatinas de origen vegetal, cuya función es la misma. Según el tipo de preparación que se busque, utilizaremos una u otra, pero esta es su función: hacer como una gran red, como una gran esponja que retenga el agua y me dé consistencia a esa preparación. Como verán, las emulsiones, las espumas y los geles, lo que buscamos es agregar, bueno, como verán, ya les dije que íbamos a empezar a practicar francés para el año que viene. Merci à tous et à toutes. Y cambio y largo. Bien, son tres transformaciones químicas muy importantes para la cocina, ¿verdad? Esto de saber cómo trabajar con espumas, con emulsiones y con geles, nos da a nosotros un abanico muy interesante dentro de la gastronomía, porque nos permite una versatilidad de diferentes productos que de otra manera, bueno, serían bastante aburridos, ¿no? Porque está todo inventado. En cambio, a través de estas propuestas uno puede reinventar preparaciones y hacerlas mucho más interesantes. Bien, desde acá la parte teórica. La idea es ver ahora unos videos que explicarían un poco y reforzarían esto que acabo de explicar. ¿Hay alguna duda? Sé que tienen que leer el material, que yo se los voy a subir, como para
terminar de refrescar. ¿Pero hay alguna duda? No, profe, No. como duda en sí no, pero sí se me hace complicado el tema. Sí, a ver, mi idea, yo les mezclo mucha química para que vean que hay un fundamento. No quiero que ustedes, sería lo aconsejable que supieran todo esto de química, pero entiendo que me tengo que concentrar más en cómo trabajar. Entonces, sí que entiendan esto de, bueno, ¿por qué un tiempo adecuado? ¿Por qué una temperatura adecuada? ¿Por qué un agregado de azúcar en un momento determinado y no en otro? Es decir, esto que a ustedes les va a dar como herramienta para saber trabajar con estas materias primas. ¿Está? Yo ahora ahora cuando nos volvamos a conectar, les voy a poner los videos para que vean esto, bueno, cómo trabajar con estas materias primas de manera adecuada. Van a saber que hay un fundamento físico-químico por lo cual lo están haciendo. ¿Está? Esto quiero que les quede claro, que no es pura alquimia culinaria, sino que tiene un sustento teórico. Por eso es que les aconsejo leer, porque cuanto más sustento teórico ustedes tengan, más van a poder evitar errores o, en su defecto, saber cómo subsanarlos si no si los cometo, ¿no? Esto de, bueno, se me manchó de yema, bueno, esas claras no van a montar, no lo voy a seguir intentando y voy a tener que buscar otra preparación o cambiar la estructura de mi preparación. ¿Está? Es un poco la idea. Bueno, les propongo, porque dice que me quedan menos de un minuto, si quieren nos volvemos a conectar y vemos los videos. ¿Les parece? Dale, dale. Bueno, finalizo y vuelvo a comentar. Nos vemos ahora en un rato.